exclusivos para Dios. Amén. Hay lugares donde es exclusivo para alabar y glorificar el nombre de Dios. Ahorita es bien común, hermano, que se establezcan templos, iglesias, hermano, en diferentes lugares. Hasta discotecas las han estado agarrando para hacer templos, ¿sí? Pero yo creo, hermano, que hay lugares que son establecidos exclusivamente para eso. Amén. Y no debemos de estar ocupando esos lugares que fueron primeramente dados a Satanás para después tomarlos nosotros. Amén. Si no tenemos un lugar, pues yo creo que entonces, hermano, busquemos una casa o busquemos a un árbol o busquemos un solar para que ahí sea exclusivo para Dios. Yo no sé si me estoy equivocando, ¿sí? Pero yo creo, hermano, que Dios quiere lugares exclusivos para Él. Así como el templo del Espíritu Santo debe de ser exclusivo para Él. Y no se puede estar ocupando para hacer otras cosas. El templo del Espíritu Santo es tu cuerpo, es mi cuerpo, hermano, y debe de ser exclusivo para honra y gloria de Él. No lo puedo estar usando, hermano, para ofrecer a los ídolos sacrificio. No lo puedo estar usando para ofrecerlo, hermano, en sacrificio para otras cosas. Dios quiere, hermano, cosas exclusivas para Él. Y quedó prohibido más adelante establecer cultos en estos lugares altos. Hermano, esos lugares los tomaron, pero eso lo vamos a ver más adelante, las mujeres de Salomón para ofrecer a sus ídolos. Pero Dios prohibió que su pueblo ofreciera sacrificio en estos lugares. Amén. Entonces Salomón sí amaba a Dios, solamente que ofreció este sacrificio, pero como le dije, lo ofreció de todo corazón. Amén. Y Dios ve el corazón. Y a raíz de esto, Dios aparece a Salomón, Jehová aparece a Salomón en el versículo 5 en Gabaón. Aparece una noche en sueños y le dice: pide lo que quieras y que yo te dé. Esto, hermano, en el versículo 5 de Primera de Reyes nos dice que aparece nuestro Dios, apareció Jehová en sueños a Salomón. Pero también, hermano, si nos vamos a Segundo de Crónicas, alguien que lo quiera leer, capítulo 1, versículos 2 al 6, ¿sí? Y luego dice: pero David había traído el arca de Dios, y aquí encontramos todo esto, pero el versículo 6, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Hermano, Salomón subió y ofreció 1000 holocaustos. ¿A dónde subió? Al lugar donde antes se había puesto el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Amén. Y ahí ofreció los 1000 holocaustos, y dice el versículo 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Hermano, las dos versiones pueden ser que está bien, tanto que apareció como que fue en sueños, ¿sí? En aquel entonces, hermano, a algunas personas y en algunos determinados momentos, Dios mismo, hermano, se revelaba, ¿sí?, en forma de sueños o en forma de visión, y hablaba con las personas, con aquellas que Dios había designado para algo especial. En algún momento especial, Dios mismo hablaba a las personas, hermano. En la actualidad, hermano, tenemos que tener cuidado, porque Dios sí nos habla, pero Dios nos ha dejado algo para hablar con nosotros. ¿Qué es? La palabra de Dios, ¿sí? Esa Biblia que usted tiene es la palabra de Dios, y esa es la manera en que Dios le va a hablar. Porque muchos, hermanos, por eso después ahí andan atrás de los profetas, atrás de los apóstoles y atrás de cuanta gente se le aparece, y obedeciendo cuanta doctrina se le pone enfrente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios. En aquel entonces la gente no tenía la Biblia, no tenía la Escritura, ni estaban viviendo en el tiempo de la gracia. Amén. Pero Dios ahora nos ha dejado su palabra, y en su palabra podemos encontrar que Dios mismo nos habla. Hermano, Dios le está hablando en esta mañana, ¿verdad que sí? Y es por la palabra de Dios. Amén. No es por ningún hombre, no es por ninguna mujer, no es por ninguna persona, es por la palabra de Dios.
Amén. Dios se apareció a Salomón en sueño, en visión. Fue una comunicación, se estableció una plática y Dios le dice, pídeme lo que tú quieras. Amén. Pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Estaba en Gabaón, estaba en ese lugar especial, hermano, donde alguna vez había estado el arca, donde la presencia de Dios había estado, y ahí seguía estando la presencia de Dios, pero ahora para platicar con Salomón y para decirle, a ver, dime lo que tú quieras. Amén. Pídeme lo que tú quieras. Y Salomón hace una petición sabia. Amén. Salomón hace una petición inteligente. Y Salomón allí más adelante empieza a hablar y le dice, ¿qué es lo que dice? Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta, ¿tu qué? Tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Hermano, aquí Salomón dice 2 veces la palabra gran misericordia. Él reconocía que Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, y que si él estaba en el trono era por Dios. Que Dios era el que quitaba y ponía reinos. Hermano, Salomón estaba bien seguro de esto, hermano, y Salomón estaba seguro de quién había sido su padre. Amén. Y Salomón le dice a Dios en esta conversación que yo creo que fue maravillosa, para mí fue una conversación muy bonita, ¿sí? Imagínese que usted, hermano, un día Dios lo llame al ministerio y Dios le diga, a ver, Guadalupe, a ver, Alejandro, a ver, Jesús, a ver, ¿cómo te llames? Pídeme lo que quieras. Amén. Qué hermoso es platicar con Dios y decirle, Señor, quiero esto. Salomón empieza a hablar y le dice todo lo que su padre había hecho y le dice, tú hiciste gran misericordia con David, mi padre, y en tu grande misericordia has permitido que yo hoy me siente en este trono. Amén. Reconocía a Dios, hermano. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios debemos de reconocerle. Reconocer su majestad, reconocer su bondad, reconocer quién es con quien nosotros estamos hablando. Salomón reconoció con quién estaba hablando, hermano, y le dice, enseguida le dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón reconoció sus debilidades. Amén. Poquito tiempo atrás, limpió, tomó decisiones, hermano, pero ahora reconoció que tenía debilidades. Supo reconocer que sin Dios él no podía hacer nada. Supo reconocer que era joven, supo reconocer que era inexperto, hermano, ¿sí? Porque no era como David. David fue un hombre de guerra. Amén. David entraba y salía a las guerras y a una batalla y otra. Pero Salomón no, Salomón fue un hombre de paz. Y se cree que siempre había estado dentro del palacio. Porque si usted lee, hermano, y si nos ponemos a analizar las lecciones anteriores, en ningún momento se nos dice que Salomón fue al frente de alguna batalla. ¿Sí? Nunca. Se decía que Absalón era un hombre de guerra. Pero de Salomón no se dice que hubiese sido hombre de guerra, ¿sí? Pero sin embargo era la persona que Dios tenía preparada. Hermano, una de las obras que lo vamos a ver la próxima clase, más grandes que se le fue dadas a él, o una de las encomiendas más grandes fue la edificación del templo. Y para este trabajo tenía que ser una persona que fuera persona de paz, una persona, hermano, que no hubiese derramado sangre inocente, una persona, hermano, que Dios hubiera establecido con sabiduría necesaria para poder llevar, hermano, esta grande obra que Dios tenía. Salomón reconocía su debilidad y dijo, yo soy joven, y dijo, y no sé cómo entrar ni salir. Hermano, Dios lo había escogido, sí, pero él supo reconocer su debilidad.
¿Sabes? Hay muchas personas, hermano, que Dios las escoge para un llamado, para un ministerio, pero no saben entender sus debilidades y creen que una vez que Dios los escogió ya pueden hacer y deshacer, cuando tenemos que someternos a Dios. Si queremos que Dios use nuestras vidas, tenemos que someternos a Dios. Amén. Y a su voluntad. Fue lo que Salomón hizo en estos versículos. Salomón reconoció y dijo: yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Se cree que Salomón tenía alrededor de 20 a 30 años, entonces era una persona muy joven, ¿sí? Era una persona muy jovencita que había sido llamado al reinado. Algunos dicen que era de 20 años, otros dicen que era de 20 y 30, pero más se enfocan que tenía alrededor de 20 años. Hermano, era una persona muy joven que le faltaba sabiduría. Hermano Alejandro. Era muy poeta, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que hizo, dice el hermano Alejandro, se la pasaba escribiendo. A lo mejor era muy soñador, era muy, sí, recordando todo, echándose todo, hermano, todo lo que él iba adquiriendo de sabiduría al morralito y se la pasaba escribiendo. Era una persona muy inteligente, ¿sí? Muy inteligente, porque si usted ve todos los proverbios, va a encontrar como la inteligencia de Salomón era muy grande, ¿sí? Si ve Eclesiastés, si ve Cantares, va a ver cómo era inteligente Salomón, ¿sí? Entonces, él le dice a Dios: no sé cómo hacerlo, y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste. Hermano, cuando Dios te da un llamamiento, tú tienes que entender que el pueblo, yo no sé cuántos de aquí un día van a salir como predicadores, como pastores, como evangelistas, como misioneros, como cantantes, pero siempre tenemos que entender que el pueblo que está enfrente de nosotros es el pueblo de Dios. Amén. Es pueblo escogido por Dios y por lo tanto merece un respeto y merece un cuidado especial. Nadie puede venir y pisotear al pueblo de Dios. Amén. Entonces Salomón pidió sabiduría por esto y le dice: tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande. No se puede contar ni numerar por su multitud. ¿Qué tamaño era el pueblo, hermano? El pueblo, según el último censo del rey David, hermano, era un pueblo demasiado grande el que él tenía. Estaba hablando de más o menos 4 millones de personas, hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando más o menos de 4 millones de gente, hermano, que Salomón ahora tenía que gobernar. Por eso es que Salomón se sentía insuficiente, Salomón se sentía que no podía, hermano. Entonces por eso es que ahora va y habla a Dios y le dice: dad pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hermano, él fue y pide a Dios esto. Salomón, como te dije, tenía 20 años y su pueblo era grande. Eran, según el último censo de David, 800,000 hombres de edad militar y 500,000 en Judá. Estamos hablando de 4 millones de personas, hombres. Entonces era un pueblo bastante grande. Era más de la mitad de lo que había estado cuando Moisés lo llevó hasta, o cuando Josué entraron a la tierra prometida. Era mucho más del doble. Y ahora estamos hablando de 4 millones de gentes. Entonces era un pueblo grande el que tenía que gobernar el rey Salomón, hermano. Y esta petición, dice la palabra de Dios, que le agradó a Dios. ¿Qué es lo que dice? Versículo 10. Y le agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste
para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Segundo libro de Crónicas, hermano. Vamos al capítulo 1. Versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar tuyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el pueblo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Hermano, Salomón pidió sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar. Amén. Es importante que nosotros siempre pidamos a Dios sabiduría para todo lo que nosotros tengamos que hacer. Amén. Por aquí algún comentarista dice que a Salomón le faltó pedir otra cosa. Ya a lo mejor sí es cierto. Le faltó pedir sabiduría espiritual. Porque después, hermano, vamos a encontrar en la otra clase cómo la sabiduría que él tuvo no fue suficiente, hermano, para determinar su vida espiritual. Pero sin embargo, a Dios le agradó esa petición. A Dios le agradó que no pidiera riquezas. Otro en su lugar hubiera pedido la muerte de sus enemigos. Otro hubiera pedido la gloria. Otro hubiera pedido riquezas. Y Dios se las hubiera dado. Porque Dios le estaba diciendo: pídeme lo que tú quieras. Dios se las hubiera dado. Amén. Dios nos da lo que nosotros pedimos, pero algunas veces no sabemos pedir como conviene. Amén. Pero Dios nos da lo que nosotros pedimos. En el momento en que Dios te diga: pídeme lo que tú quieras, hermano, sé inteligente para pedirle a Dios. Amén. Salomón pidió sabiduría. Hermano, algunas veces le pedimos a Dios dinero. ¿Cuántos no le hemos pedido a Dios dinero? Y riquezas. Pero ¿por qué no le pedimos a Dios trabajo y sabiduría? Y decirle: Señor, dame sabiduría, dame la habilidad que necesito. Hace algunos domingos, un domingo o dos, el hermano Josué dijo: pasen los que quieran sabiduría para administrar algún negocio. Hermano, eso es lo que debemos pedirle a Dios, sabiduría. Amén. Para que el Señor nos ayude a administrar las bendiciones que Él nos va a dar. Porque nos la pasamos pidiendo bendiciones, bendiciones, bendiciones. Pero Señor, dame sabiduría para administrar las bendiciones que tú me das. Dame sabiduría para guiar a mis hijos. Dame sabiduría para guiar mi hogar, para guiar mi familia. Dame esa sabiduría que se necesita. Dice Santiago: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Tenemos que saber pedir, hermano. Algunos no sabemos pedir, pero Salomón pidió sabiduría, hermano, y Dios se la dio. La sabiduría, hermano, que él pedía era para juzgar al pueblo. Un corazón, dijo Salomón, comprensivo para juzgar al pueblo. Amén. Esto le pidió. Le pidió bondad, le pidió un corazón que pudiera amar a ese pueblo. Hermano, ojalá que nosotros podamos pedirle a Dios algo similar. Decirle: Señor, dame ese corazón que tú quieres darme, que tú tienes, para que yo pueda trabajar por tu obra. Hermano, porque te digo, Dios te puede dar ministerios, pero tenemos que saberle pedir a Dios
que nos ayude a llevar a cabo la obra como Él quiere que la llevemos, con ese amor, con esa compasión que Él quiere. Hermano, ¿qué clase de sabiduría estaba pidiendo Salomón aquí? Pues prácticamente era una sabiduría política, porque era una sabiduría para juzgar al pueblo, ¿sí? Si usted se fija, era lo que estaba pidiendo, sabiduría para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Era una sabiduría para tomar decisiones nacionales, ¿sí? ¿Qué diferencia tan grande hubiera si nuestros gobernantes, hermano, se sometieran a Dios? Amén. Y le dijeran a Dios, dame sabiduría para gobernar este pueblo, dame sabiduría para tomar decisiones. Hubiera algo, hermano, maravilloso. Pero sin embargo nos hemos desviado y los gobernantes, hermano, no buscan a Dios y no buscan su gloria, buscan sus propios beneficios antes de buscar la gloria de Dios, hermano. Pero nosotros que somos cristianos, hermano, Dios te puede dar un lugar, un puesto para que tú estés en eminencia, hablando secularmente, hablando ministerialmente. Dios te puede dar un llamado, pero en ambos casos ojalá que nosotros podamos siempre someternos a Dios, amén, y decirle a Dios, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría para hablar, dame sabiduría para tratar, dame sabiduría para llegarme a las personas, esa sabiduría que solamente tú puedes dar, esa sabiduría que viene de lo alto, hermano. Y dijo, da pues a tu siervo. Él se sometió al servicio de Dios. Amén. No hasta aquí. Salomón no se llenó de orgullo ni de vanagloria. Hasta este momento, hermano, se sometió ante Dios. ¿Cometió errores? Sí. Y el error más grande que cometió antes de esto fue haberse casado con la hija de Faraón. Amén. Pero después él se sometió a Dios. Una vez que estuvo en la presencia de Dios y ofreció sacrificio, Dios se apareció a él. Dios es grande en misericordia, hermano. Y aunque nosotros le fallemos, cuando le buscamos de todo nuestro corazón, el Señor viene y nos dice, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Amén. Lo mismo pasó con Salomón, y fue y le dijo, y Salomón, hermano, le pidió a Dios. A Dios le agradó tanto esta petición, que Dios le dijo, porque me pediste nada más eso, te voy a dar mucho más. Y Dios lo cumplió. Amén. Dios lo cumplió, pero hermano, había requisitos. Amén. El versículo 14 del capítulo 3 de Primero de Reyes dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré ¿qué? Tus días. Si andas en los estatutos, si andas en lo que yo ordené a David tu padre, entonces yo alargaré tus días. Amén. Y dice la Escritura, hermano, después dice, cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto, y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete con todos sus siervos. Después de haber hablado con Dios, vino y ofreció sacrificio de paz. Vino y ofreció sacrificio a nuestro Dios, hermano. Después de esto, el versículo en Primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Ya lo leímos, pero vamos a ver versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Hermanos, Salomón vino, ofreció sacrificio a Dios y empezó ahora sí su reinado en forma. Ahora sí, con la ayuda
de nuestro Dios. Y así como Salomón lo pidió, así Dios le contestó. Amén. Y encontramos en el capítulo 3, hermano, en los versículos 16 en adelante, hermano, cómo Dios confirma su reinado, y vemos un ejemplo de aquella sabiduría, y usted se lo sabe. Dice que vinieron ante él como juez, porque los reyes también hacían este oficio de jueces. Vinieron ante él 2 mujeres rameras, 2 prostitutas, ¿sí? ¿Y alguien que lo quiere explicar el sueño? ¿El caso? Amén. Vinieron 2 prostitutas hasta él, ¿verdad? Y le dicen, las 2 venían peleando, y se hace una discusión de estas 2 mujeres. Imagínense 2 mujeres prostitutas alegando, ¿cómo vendrían? Venían peleando, ¿verdad? Venían peleando porque habían estado dormidas, y una de ellas había matado a su hijo, se había volteado X y lo había ahogado y se había muerto. Despertó y ve que la otra estaba dormida con su hijo y cambia a los niños. Le cambia a los niños, hermano, y pues allá vienen las 2 mujeres, hermano, alegando por el hijo que todavía estaba vivo, porque en la mañana la que le dejaron el hijo muerto ahí dijo, este no es el mío. Ella sabía quién era su hijo y dijo, no, este no es el mío. Y aunque se parezcan, las mamás sabemos quién es el de nosotros, ¿verdad? Dijo, este no es el mío. ¿Sí? Pero la otra decía, no, el mío es el que está vivo. Y venían alegando ante el rey. Y cuando llegan ante el rey, hermano, las 2 siguen alegando. Entonces, ¿qué hace el rey? Que toma una decisión y les dice, a ver, tráiganme una espada, porque ahorita lo vamos a matar. Vamos a partirlo por la mitad. Y a cada quien le damos su mitad, ¿verdad? Pues asunto arreglado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una de ellas dijo, no, no lo mates, rey, dáselo a ella. Y la otra dijo, no, mátalo, pártelo a la mitad y cada quien con su mitad, ¿sí? ¿Quién era la mamá? Pues la que lo dejaba vivo, ¿verdad? Este hecho, hermano, llegó no solamente a la nación, sino a todas las naciones de alrededor, por eso está escrito aquí. Pero casos como este se le fueron presentados a Salomón, y en todos tuvo la sabiduría de Dios. En todos estuvo ahí la sabiduría de Dios presente, y esto nos lo narra el capítulo 3, hermano. El versículo 28, 27 y 28, hermano, dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para juzgar. De capítulo 4, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo. Y a partir de ahí empieza, hermano, una lista de todos los ayudantes que tuvo el rey Salomón. Pero vamos a 1 de Crónicas, capítulo 29.